Muy bien, aquí vamos. Agarren sus Biblias. Vamos a Romanos. Y estamos comenzando una nueva serie hoy y estoy emocionado de hacer esto. Pero antes de hacerlo, quiero leerles algo, ¿de acuerdo? Por casi años he estado ministrando la palabra. Y una y otra vez he esperado preguntándome cuándo sería el momento para predicar a través del libro de Romanos. Lo he considerado una y otra vez. He caminado por la montaña y mirado hacia las nubes que rodean la cima de este Everest y me he alejado hacia alturas más bajas y me he contentado con otras cosas porque es absolutamente desalentador. Pararse frente a estos 16 capítulos que han sido tan increíblemente usados por Dios en la historia de la iglesia y pensar que Dios me daría gracia y vida para predicar a través de este libro. Pero con la paciencia y la gracia de Dios me parece que ha llegado el momento. Estoy en la segunda mitad de lo que, si Dios quiere, será un pastorado de 30 años en esta iglesia. A los 52 años el paso del tiempo parece más rápido que cuando llegué a los 34. Y el evangelio de la gloria de Dios en el rostro de Cristo es más brillante para mí ahora y se hace más brillante con cada santo precioso que muere. Este libro es el lugar donde el evangelio de Cristo brilla con más intensidad y profundidad en toda la Biblia, el libro de Romanos. Hoy no me conmueve tanto como antaño la tiranía de lo urgente o la necesidad de responder a cada opinión de moda que recorre el paisaje cultural estadounidense. Ya he pasado la mediana edad y mi confianza ha crecido mucho. Pero la forma de ser relevante de forma duradera consiste en adoptar una postura basada en verdades antiguas, probadas e inquebrantables, en lugar de saltar de un carro pragmático a otro. Tratando de hacer lo último para que las cosas sucedan en la iglesia. Ya no siento ninguna necesidad de hacer ese tipo de cosas. Romanos es sólido. Romanos es duradera. Romanos es fiable. Romanos es inquebrantable. Romanos es antiguo. Romanos es minucioso. Se ajusta a donde estoy en el último capítulo de mi vida. ¿Se te perdonaría si creyeras que yo escribí eso? Hay algunas similitudes asombrosas, pero yo llegué cuando tenía 39 años, hoy tengo 57, pero han pasado 18 años. Han pasado 18 años y puedo resonar. Eso fue escrito en 1998 por alguien que todos conocemos por aquí, John Piper, cuando comenzó a escalar la montaña de lo que se convertiría en cerca de 213 sermones en el libro de Romanos. Pero yo siento lo mismo, siento esta montaña. Siento que estamos parados frente a este enorme Everest de una colina para escalar y es emocionante. Le dije a alguien esta mañana, nunca he estado más emocionado y nunca he temblado más. Porque este libro es poderoso. Y les he dicho a muchos de ustedes, tengo una oportunidad en mi ministerio y que Dios ayude a que valga la pena. He hecho esto por 18 años y estoy emocionado de abrir este libro con ustedes. Todavía me siento tan inadecuado como nunca me he sentido. No me siento como, oh hombre, estoy hecho para escalar el Everest de esta manera. Y la razón por la que lo estoy haciendo ahora no es porque Romanos se haya encogido a mi tamaño, es porque creo que Dios me ha dado la fe para ponerme la mochila e ir, vamos a escalar esta montaña juntos. Porque este libro ha sido usado poderosamente en mi vida, ha sido usado poderosamente en muchas de sus vidas. No tiene precedentes. En su impacto en la historia humana, escuchen, todas las escrituras son sopladas por Dios. Como Chris dijo esta mañana, lo es. Vale la pena que estudien y entiendan todas las escrituras, pero Romanos ocupa un lugar en ese lugar celestial de decir, este libro probablemente ha tenido más y que ver con la formación de la iglesia que cualquier otro libro en la historia de la iglesia. Uno de mis profesores solía decir que no hay problema en la iglesia que la predicación de Romanos no resuelva. Así que vamos a predicar a través de Romanos. Y quiero que vean que este es un libro, cuán increíblemente ha sido usado en la historia de la iglesia. Algunos de ustedes conocen el nombre de San Agustín. Eso no es la hierba en su patio delantero. Eso no es un campo de golf. Es una persona real. San Agustín nació en Argelia. Era un joven rebelde. De hecho, escribe sobre su propia rebelión en un libro llamado Confesiones. Deberías leerlo alguna vez si estás interesado en ese tipo de cosas, donde habla con franqueza sobre los tipos de pecado con los que luchó.
y es muy franco acerca de la lucha con el pecado sexual y el placer a través del placer sexual, todo este tipo de cosas. Habla de ello en detalle, nada gráfico, pero diciendo, esto es con lo que luché. Y era un hombre brillante, era absolutamente brillante y un conferenciante y fue a las universidades, hablaremos de eso. El nombre de su madre era Mónica, muchos de ustedes la conocen como Santa Mónica, de ahí viene el nombre. Y Mónica era creyente y Mónica rezaba y trabajaba en oración por su hijo, por favor Dios, salva a mi hijo. Pero él parecía no tener nada que ver con la conversión real y genuina en Jesucristo. Era brillante y se convirtió en profesor de retórica, una especie de literatura se podría decir. Y a través de eso recorrió las grandes universidades latinas de su tiempo, Cartago. Fue a Roma y finalmente llegó a Milán, donde fue nombrado para este cargo, uno de los más altos honores que se podía recibir en el Imperio Romano en la enseñanza. Y fue puesto en esta posición y allí estuvo bajo la predicación del obispo de Milán llamado Ambrosio. Y Ambrosio lo escuchaba y en un momento tomó y estaba empezando a leer el libro de Romanos y algo sucedió y sintió su corazón terriblemente, terriblemente preocupado por su vida. No sabía qué hacer con lo que sentía. Así que salió del jardín, fuera de su alojamiento, y permítanme que les cuente lo que pasaba en su corazón. Él dice esto en Confesiones, dice, el tumulto de mi corazón me llevó al jardín, donde nadie podía interferir en la ardiente lucha conmigo mismo en la que estaba enfrascado. Me retorcía en mis cadenas, me arrojé de algún modo bajo cierta higuera y dejé que mis lágrimas fluyeran libremente. Así que imagínate, ahí está, llorando. Y contará la historia que oyó sobre un seto junto al jardín donde estaba llorando. Oyó a unos niños jugando a una especie de canción infantil. Piense, usted sabe, un anillo alrededor de la cosa Rosy tipo. Pero ellos, por supuesto, no estaban diciendo eso. Estaban citando una frase y cantándola en latín. Tole, leje, tole, leje, que significa coge y lee. Una y otra vez, recoge y lee, recoge y lee, recoge y lee. Y así es como San Agustín, como lo interpretó. Él dice esto, yo lo interpreto únicamente como un mandato divino. Que abriera el libro de Romanos y leyera el primer capítulo que encontrara. Así que me apresuré a volver al lugar donde había dejado el libro del apóstol. Cuando me levanté, lo cogí, lo abrí y en silencio leí el primer pasaje en el que se fijó mi vista. Y lo abrió en el capítulo 13 de Romanos, un hombre que luchaba con el pecado sexual y leyó esto en el verso 13 y 14. Andemos como de día, no en orgías y borracheras, no en fornicaciones y sensualidades, no en pleitos y celos, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para que la carne satisfaga sus deseos. Y ese es el momento en que Dios le hizo naufragar. Y ese es el momento de la conversión de tal vez la mente más grande en los primeros 1000 años de la iglesia. Poco más de 1000 años después hubo otro joven que también fue atormentado en su corazón por razones muy diferentes. Martín Lutero en sus 15 años cabalgaba. Y mientras cabalgaba por el campo, una especie de tormenta eléctrica se desató y un rayo cayó tan cerca del caballo en el que iba que lo derribó del caballo. Él estaba asustado, como se puede imaginar, absolutamente aterrorizado de que esto era de Dios y gritó, Señor, si me salvas, me haré monje. No se hizo monje por devoción a Dios, se hizo monje porque estaba aterrorizado del juicio divino, creyendo que de alguna manera Dios lo castigaría de esta manera. Y él dice, pero yo era un monje. Y continúa diciendo, yo era un buen monje. Si alguna vez un monje llegó al cielo por su monacato, ese fui yo. Y aún así Lutero no podía deshacerse de este sentimiento de que no puedo complacer a Dios. Estaba atormentado, decía, caminaba sintiendo que Dios estaba constantemente decepcionado, sin importar lo que hiciera. Dijo que había autosacrificio, había ofrendas, hacía lo que se llama autoflagelación. Se azotaban hasta sangrar tratando de mostrarle a Dios, soy devoto a ti. ¿Puedes por favor estar complacido conmigo?
Él dice que en ese momento mira hacia atrás, dice, si me hubieras preguntado, ¿amo a Dios? Yo diría, amar a Dios, a veces lo odiaba. Veía a Cristo como un juez aterrador que tenía la espada del juicio sobre mi cabeza. No tenía ninguna paz. Se convirtió en profesor en lo que se conoce como la Universidad de Wittenberg y enseñaba la Biblia. Conoces Wittenberg por la puerta de Wittenberg, las 95 tesis tal vez que lanzaron la Reforma Protestante, pero él se convierte en profesor allí y enseña a través de libros de la Biblia, y uno de los libros que tiene que enseñar es el libro de Romanos. Y así comienza a estudiarlo porque quiere enseñarlo bien y está tratando de desentrañar toda esta lógica de Pablo y lo que Pablo está diciendo. Y llega al capítulo 1, versículo 17. De hecho, si tienes tu diario, abre tu Biblia, ábrela y mira el capítulo 1, versículo 17 conmigo. Él dice, porque Pablo escribe, él está hablando del Evangelio. En él la justicia de Dios se revela de fe por fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y Lutero está molesto. Lutero está como, estoy tratando de desentrañar. ¿Qué significa este versículo? El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios, y todo lo que conoce de la justicia es el juicio. Y escribe esto, escucha esto. Él dice, tomé la justicia de Dios para significar que la justicia. Ahora escuchen, díganme si no se relacionan con esto. Por lo cual Dios es justo y actúa justamente al castigar a los injustos. ¿Me sigues? Esa justicia hace a Dios tan excelente y virtuoso y trascendente en su santidad que hace que me aterrorice de Él. De Él. Pero de repente caí en la cuenta de que Pablo está exponiendo otro tema. No solo la justicia de Dios por la que Dios mismo es justo, sino esa justicia de Dios que Dios pone a disposición de nosotros que no somos justos. Esa justicia de Dios que se nos concede es un don en la fe. Esa justicia que nos es dada a través de la justicia de Cristo, una justicia ajena, una justicia extraña que nos es concedida para nuestra propia posesión. Y luego dice esto, cuando entendí eso y cuando el concepto de la justificación solo por la fe irrumpió en mi mente, de repente fue como si las puertas del paraíso se abrieran de golpe y yo entrara por ellas. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, es una historia interesante, sí, claro. Romanos es único en toda la historia de la iglesia, absolutamente lo es. Y una de las razones por las que quería que escucharas sobre Agustín. Y Lutero porque tal vez en su historia está la tuya. Tal vez hay mucha más gente. No quiero decir que seas un académico, no me refiero a eso. Quiero decir que estás huyendo de Dios tal vez. O quizás estás aquí esta mañana y hay hijos o seres queridos tuyos que están huyendo de Dios. Tal vez cuando nos detenemos a orar por uno más, cada vez viene alguien que te rompe el corazón y como Mónica te encuentras diciendo, Dios, por favor, salva a este. O tal vez eres de los que escuchan una historia como la de Lutero y dices, nunca estaré a la altura. Siempre soy una decepción para Dios. ¿Y qué hago? Trabajo y trabajo y trabajo tratando de agradar a Dios. No me consuela su gracia, me aterroriza su juicio y quieres rendirte. ¿Quién no querría? Mira, algunas personas huyen de Dios a través hedonismo, Agustín. Y algunas personas huyen de Dios a través del legalismo, Lutero. Algunos de nosotros tratamos de silenciar nuestra culpa, ahogarla, y a través de la búsqueda del placer. Tal vez pueda, simplemente no quiero sentirla, quiero adormecerla, quiero medicarlo, quiero hacer algo donde no sienta esto, o trato de medicarlo y aliviarlo a través de la actuación. Si soy lo suficientemente bueno, me sacrifico. Si hago lo suficiente, entonces Dios me amará. Dios usa Romanos para convencer a uno de pecado. Agustín convenció al otro de la gracia, Lutero. Iglesia, esta es mi oración mientras estamos al pie de esta colina con el cartel señalando, ya saben, este camino para Romanos. Que Dios lo haga de nuevo. Y lo hará de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo.
Estoy convencido, no sé quién eres, así que por favor, no estoy juzgando a nadie aquí. Estoy convencido de que hay personas que creen que son cristianos que no lo son, y Romanos te lo va a mostrar. Creo que hay algunos de ustedes o gente que conoces que están huyendo tan lejos de Dios. Hay personas por las que oras, cuando oras por uno más, que piensas que no hay manera posible de que alguna vez lo hagan, no hay señal, no hay fruto, no hay nada en sus vidas, parecen muertos a las cosas de Dios, y Romanos los va a despertar. Y Dios va a abrirse paso. ¿Ves? La respuesta es ambos. Tanto el hedonista como el legalista necesitan el evangelio, necesitan Romanos, pero aquí está la cosa. Pablo escribe Romanos a los cristianos. Y cuando dice que no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, solo dice, quiero venir y predicarles a ustedes, cristianos romanos, el evangelio. No te salgas de Romanos porque dices, Cris, ya lo tengo, yo ya creo. Pablo está escribiendo a gente que cree. Y dice, quiero animarte y quiero edificarte a través del evangelio. Ese es el libro de Romanos. Y rezo para que Dios lo utilice de nuevo en nuestros días. Samuel Taylor Coleridge dijo que Romanos, el poeta, dice que Romanos es la más profunda obra que existe. Y estoy de acuerdo con él. Pero ¿cómo se escribe Romanos? ¿Cómo se escribe un libro como Romanos? Sobre todo si tenemos en cuenta que Romanos se escribe. Miren él, abran sus diarios ahora, abran sus Biblias y miren el versículo 1. Está escrito por un hombre llamado Pablo. Ahora no sé lo que saben acerca de Pablo. O sea, pero si quieren saber más y quieren leer sobre quién es este tipo, entonces abran. Entonces, esta semana, una de las cosas que querrán hacer es ir a Hechos capítulo 7 y empezar a leer. Y entonces vas a ser introducido a Pablo. Su nombre es Saulo en Hechos capítulo 7. Va a tener su nombre cambiado a Pablo. Y vas a descubrir que la primera vez que conoces a Saulo, Pablo, te encuentras con un hombre que están a punto de apedrear a Esteban, uno de los primeros cristianos, y él es el primer mártir cristiano. Y la lapidación, se entiende, es tomar a una persona, cavar un agujero en el suelo, enterrarlo hasta por encima de los codos donde no se puede mover, y entonces los hombres que están alrededor toman piedras y comienzan a arrojárselas hasta que su cráneo es aplastado y terminan. Y dice que todos los hombres vinieron y pusieron sus mantos a los pies de un hombre llamado Saulo. Saulo, encontramos en Filipenses que Saulo era, él dice, hombre, tengo razón para jactarme en la carne. Fui circuncidado al 8º día. En cuanto al celo era fariseo. En cuanto a la ley era perfecto. Yo era un hebreo de hebreos, un fariseo de fariseos, ¿verdad? Él dice, en cuanto a la obediencia, en cuanto a la justicia bajo la ley, irreproachable. Si esa es la forma de obtener la justicia, yo lo hice. Y odiaba a los cristianos. Odiaba a los cristianos. La Biblia dice que profirió amenazas asesinas hacia los cristianos. Hasta que en Hechos capítulo 9, un día Dios lo derriba de su caballo como a Lutero. Y Dios le habla, ¿por qué me persigues, la iglesia? Y leemos acerca de la conversión de Pablo, que este es el tipo que escribió Romanos. Y odiaba tanto a los cristianos y había hecho tanto daño que los primeros cristianos eran realmente muy escépticos de que Pablo pudiera haberse convertido en cristiano. Tal vez esto fue solo otra estratagema, tal vez se trataba de una operación encubierta para infiltrarse en las iglesias locales, estas iglesias secretas que existían en el Imperio Romano, y tal vez él venía a hacer aún más daño. Mira, escucha, si alguna vez te preguntaste si Dios realmente cambia a la gente, si alguna vez te has preguntado si Dios puede cambiarte, si alguna vez te has preguntado si ese por el que rezas y por el que lloras podría ser cambiado, mira a Pablo y mira a Romanos. Así que empecemos a leer Romanos capítulo 1 y el versículo 1. Pablo, un siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Eso es todo por hoy, ¿de acuerdo? Y si estás diciendo,
¿Cuánto tiempo va a durar esto, Chris? La respuesta es, literalmente no tengo idea, y lo digo en serio. Así que déjame correr la cortina un poco y decirte cómo funcionan normalmente las cosas por aquí cuando predicamos a través de Esther y Job y todas las cosas que hemos predicado a lo largo de los años. Normalmente sabemos con un año de antelación exactamente dónde vamos a estar. Sabemos que vamos a estar en este pasaje, sabemos quién lo predicará, todo ese tipo de cosas. Esto no se parece a nada que hayamos hecho en este sentido. Me siento los miércoles. Los miércoles es mi día de preparación de sermones en caso de que te lo preguntes y trato de pasar todo el día. Y eso es lo que me bloquea para finalmente tener algo escrito. Este es el sermón. Y lo hice esta semana y lo haré la próxima. No tenía ni idea de lo lejos que llegaría y todavía no lo sé. Si me preguntan sobre qué predicaremos la próxima semana, sinceramente no lo sé. Sé que retomaremos al final del versículo 1 y seguiremos. El punto en decirte esto no es para decir, hombre, solo quiero predicar una larga serie. No se trata de cuánto tiempo podemos hacerlo, ¿verdad? Aunque será más larga, ¿verdad? Y algunos de ustedes van a graduarse de la escuela secundaria, que están en la secundaria, tal vez, no lo sé. Algunos de ustedes tendrán bebés y estarán en el jardín de infantes. Todo lo que puedo deciros es que estará hecho antes de que me jubile, creo. Y estoy bromeando sobre todo, pero va a ser un tiempo. Va a ser un tiempo. ¿Por qué? Porque estoy obligado y decidido que usted escuchar cada palabra de este libro. Quiero hacerte un reto ahora mismo. No te pierdas ni un domingo. Lo entiendo, estás de vacaciones. Sí. Ponte al día. Escucha cada palabra de Romanos. Pablo, un siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora detente y mírame por un segundo. Tienes un diario y tienes una Biblia. ¿De acuerdo? En primer lugar quería decirles, espero que todos sepan que está bien escribir en sus Biblias. Uno de los regalos más grandes, mamá y papá, que pueden heredar, abuelos que pueden heredar, es una Biblia que ha sido escrita, donde sus hijos y sus nietos pueden mirar esa Biblia y decir, oh, esto es lo que era importante para mamá y papá. Esto es lo que era importante para los abuelos. Así que no se ponga nervioso al respecto, pero usted es como, hey, yo no quiero hacer eso. Me gusta que mi Biblia esté limpia. Ve a coger un diario y márcalo todo, ¿vale? Pero aquí está la razón por la que te estoy diciendo esto. Leon Morris es un erudito del Nuevo Testamento, ha escrito un gran comentario sobre el libro de Romanos. Y permítanme darles un pequeño anuncio de servicio público aquí. Si quieren profundizar en el libro de Romanos mientras lo recorremos, busquen en Google o en Amazon Leon Morris, Romanos, y cómprenlo, ¿sí? Cómpralo. Es un gran comentario para leer. Leon Morris esencialmente dice esto: no hay otro libro como Romanos. Dios está en todas partes, Dios es el tema, todo el libro es sobre Dios. Así que mi reto para ti es que quiero que rodees cada vez que veas la palabra Dios o Cristo. Quiero que veas cada vez que se hace referencia a Él, su. Cada vez que veas que esto es Dios está aquí, Dios está en esto, porque lo que quiero que veas es que Pablo difícilmente puede hablar sin mencionar a Dios de alguna manera. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Dios está en todo eso. Dios satura ese primer versículo. Ahora mira lo que Pablo hace aquí. Tienes que saber esto, la gente de Roma nunca ha conocido a Pablo. Pablo nunca los conoció. El evangelio llegó allí probablemente después de lo que se llamó la diáspora, que es donde los cristianos se dispersaron fuera de Jerusalén después del martirio de Esteban y fueron a todos estos lugares alrededor del imperio romano en la soberanía de Dios. Y tal vez alguien a través de eso llegó a un conocimiento salvador y una iglesia nace dentro de Roma y vas a oír en solo una semana o 2 o 9, no sé, pero vas a oír acerca de cómo, hombre, que Pablo está tan animado sobre el evangelio y cómo han creído en él.
Y entonces hay esta iglesia allí, pero nunca se han conocido. Y entonces Pablo quiere presentarse. Pero lo que quiero que veas es cómo Pablo se presenta. Pablo no dice, déjenme darles mi pedigrí, déjenme decirles de dónde soy, déjenme contarles todo acerca de mí, ¿verdad? Este es el lugar donde crecí, esto es lo que hago ahora. Ya sabes, soy un fabricante de tiendas de campaña en el lado. No dice nada de eso. Todo lo que Pablo va a decir es en referencia a Dios. No tengo significado, no tengo identidad fuera de lo que soy en Dios. Pablo no va a decir, queridos romanos, esto es lo que soy. Él va a decir, queridos romanos, aquí está de quién soy. Quiero que sepas a quién pertenezco porque escucha, así es como sé quién soy. Fidel Iglesia, aquí está nuestra primera lección. Estamos inundados, nadamos en una cultura que está obsesionada con tratar de averiguar quiénes somos aparte de Dios. Y no es de extrañar que estemos tan confundidos. Así que la Biblia te dirá esto, y no sabes quién eres hasta que sabes de quién eres. No es de extrañar que estemos tan confundidos cuando se trata de género y sexualidad. No es de extrañar que los niños crezcan confundidos porque las mamás y los papás desde una edad muy temprana puedes ser lo que quieras ser. Ni siquiera necesito hablarte de Dios. Ve a cumplir tus sueños. No les damos un marco de referencia de que todo en su vida está bajo la bandera de Jesucristo. ¿Estamos obsesionados con esto? Tú te haces a ti mismo, vives tu verdad, ¿verdad? La vida gira en torno a ti. Tío, nos encanta la gente hecha a sí misma, entre comillas. Y aún así todo el mundo se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cómo respondes a esa pregunta? Escribe un párrafo. ¿Quién soy yo? ¿Soy un padre? ¿Soy un marido? Soy pastor. ¿Soy republicano, demócrata, independiente? Esto es lo que hago para ganarme la vida. Este es el lugar y el origen de mi nacimiento. Soy carnicero, panadero, fabricante de velas, soy de Oriente Medio, soy de Asia, soy de Norteamérica, soy de Sudamérica, soy de algún país de ahí dentro. Me identifico con todas estas cosas. Los anuncios de la Super Bowl nos dicen que Jesús nos entiende. Usted entiende que no es la pregunta en absoluto en las Escrituras. La pregunta en las Escrituras es, ¿lo entiendes? ¿Lo conoces? Que el que se jacte de que me conoce. Todo en Pablo apunta a Jesucristo. Ahora mira esto, Pablo. ¿Quién eres tú? Pablo va a decir, tengo un maestro, tengo un ministerio y tengo un mensaje. Bien, entonces mira esto. ¿Quién eres, Pablo? Paul, ahora nota, por cierto, la primera palabra en todo el libro es su nombre. Las convenciones para escribir cartas eran muy diferentes. Si voy a escribirle a Michelle, voy a decir, querida, ya sabes, querida Michelle, voy a escribir eso, escribir mi carta de amor para ella y firmarla, ya sabes, tu amado esposo Chris. En la época de Paul, la forma en que escribías era poniendo tu nombre arriba. Eso es de quien viene. Es casi como un membrete. Quiero que sepas de dónde viene esto. Así que Paul... Y él firmará al final de una manera muy diferente, pero va a decir aquí arriba, Pablo, y mira lo que dice, un siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que mira lo que dice. En primer lugar, Pablo, ¿quién eres? Él va a decir, esa no es realmente la pregunta relevante. ¿Es quién soy yo? Y entonces va a decir esto, soy un esclavo. ¿Ves eso en el versículo 1? Pablo, un siervo de Cristo Jesús. Siervo es una forma muy aséptica de traducir la palabra que Pablo usa allí. Es la palabra doulos, que sí, se puede traducir que siervo, pero la idea detrás de eso es lo que, si hubiera, verás probablemente una nota al pie de página, abajo dice, en realidad dice siervo de enlace. Un sirviente, solo un sirviente es más como un empleado que podrías tener hoy en día. Eso es que yo puedo quedarme en tu empleado o puedo dejar tu empleado y puedo ir a buscar otro trabajo y me pueden pagar por esto. Eso no es un siervo de bonos. Un siervo de bonos se compra. No pienses, una de las razones por las que no queremos traducir esto como esclavo es porque especialmente nosotros en Occidente tendemos a escuchar eso y pensar, la esclavitud del siglo XVIII en América y el tráfico de seres humanos.
Eso no es lo que está pasando aquí. Así que no es eso, no es el extremo de eso. No escuchen eso, pero no deben escuchar simplemente siervo. Debes oír esclavo. No me pertenezco, no tengo ningún poder sobre mi vida. Mi vida está radicalmente reorientada hacia otro. De hecho, tener un siervo de enlace significaba que tenías, así que ser un doulos significaba que tenías un curios. Es decir, un siervo tenía un amo. Pablo está diciendo, en virtud de lo que soy, tengo un amo. Él me dice qué hacer. Él toma las decisiones. Vivo por el bien de su nombre. Cristiano, este eres tú. Esto es a lo que estás llamado. Dios es tu dueño. Has sido comprado por un precio, dirá la Biblia. Así que glorifica a Dios en tu cuerpo. Este es nuestro llamado. Mi vida, tu vida, si me llamo creyente, orbita alrededor de Dios todo. La forma en que sé quién soy es sabiendo a quién pertenezco. Pertenezco a Jesucristo. Aquí está la ironía de todo. Todo el mundo es esclavo de algo, de alguien. Todo el mundo. Y la Biblia, y Pablo va a hacer esto realmente explícito cuando lleguemos al corazón de Romanos. Él va a decir, oh, eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Cristo. Esos son los dos mundos en los que vives. En los que vives. Y puedes decir todo el día, no soy esclavo de mi pecado, no tengo que hacer eso, puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? Y la Biblia va a decir, escucha, si estás creyendo lo que te decimos, eres esclavo de tu pecado, a quien obedeces es tu amo. Y si obedeces el impulso del pecado, el pecado es tu amo. Así es como Pablo va a decir esto. Así que o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Y aquí está la ironía de que solo en la esclavitud a Cristo encontramos la libertad. ¿Saben lo que Pablo va a decir? Segundo capítulo de Corintios 3. Algunos de ustedes conocen este versículo donde el espíritu del Señor, esa palabra Señor, donde está el espíritu del Señor, esa es la palabra amo. Donde está el espíritu del maestro hay libertad. Hay libertad. Solo así conocerás la libertad. Es donde está el maestro. Pablo dice, este soy yo. Este soy yo. La forma en que voy a describir mi identidad fundamental, ¿no es asombroso? Te voy a decir fundamentalmente antes. Quiero decir, podría haber empezado con apóstol, ¿verdad? Eso es grande, eso es autoritario. Voy a empezar desde abajo y decirte que soy un esclavo. No tengo identidad, no tengo agenda, no tengo nada propio. Todo pertenece a Cristo y soy un esclavo de Él. Soy un esclavo, eso es lo primero. Lo segundo que dice, he sido enviado. ¿No? Así que aquí está, tengo este ministerio. Así que tengo un amo, aquí está mi ministerio. Mira, él dice llamado a ser apóstol. Ahora noten esto, él es el receptor pasivo de algo. No se llamó a sí mismo, no se puso a sí mismo en este papel. Un apóstol literalmente significa un enviado. Así que Pablo dice, este soy yo. Dios me llamó, ¿verdad? Es decir, que el actor principal en la vida de Pablo es Dios haciendo el llamado. Detrás de una llamada hay un llamador. Por cierto, de ahí viene la palabra vocación, ¿no? Llamada vocal. ¿En verdad? Es decir, que respondemos a un llamado en nuestras vidas. Me encantaría que los cristianos volviéramos a usar esta palabra. ¿Sabes por qué no la usamos? Porque Dios no tiene parte en nuestra cultura. Porque ni siquiera pensamos en nosotros mismos de esa manera. No pensamos en nosotros mismos como llamados a ser carniceros, panaderos, fabricantes de velas. No pensamos que estamos llamados a ser abogados. No pensamos en nosotros mismos como llamados a ser dueños de un negocio. Pensamos que tropezamos con algo. Y la Biblia no dice que eres llamado. Estás llamado a este barrio, estás llamado a ese trabajo, estás llamado a hacer estas cosas. Este es Pablo. Y Pablo va a decir, pero a lo que fui llamado es a ser un apóstol. Así que es un llamado especial, no hay duda. Ok, ahora hablemos de esto solo por un segundo para que entiendas. Tú no vas por ahí llamándote a ti mismo apóstol. Para ser un apóstol con A mayúscula, podríamos decir, tuviste que cumplir con 3 requisitos y aquí están. Tal vez quieras escribirlas. Para ser un apóstol tienes que ser discipulado por Jesús. Durante su ministerio terrenal, número 2, tenías que ser un testigo ocular del Cristo resucitado.
Ahí número 3, tenías que ser comisionado por Jesús mismo. Ahora bien, si conoces la historia de Pablo, sabes que esto es un problema. Porque Pablo no conoció a Jesús en su ministerio terrenal. Pablo no era uno de los 12 discípulos. Entonces, ¿cómo es que Pablo puede llamarse a sí mismo así? Bueno, puedes, de nuevo, no tengo tiempo para llevarte a todos estos pasajes, pero puedes leer acerca de cómo Jesucristo se le aparece a Pablo y en realidad el Cristo resucitado lo derriba de un caballo, lo comisiona allí mismo, ¿verdad? Y luego lo va a llevar, nos enteramos en Gálatas, lo va a llevar a lo que se llamaba Arabia en ese entonces y le va a enseñar por 3 años. Así que tiene la instrucción de Jesús mismo. Fue testigo ocular de la resurrección y fue comisionado. Espera un segundo. Entonces me estás diciendo, Chris, que si alguien apareciera hoy y dijera, hey, tuve una epifanía, tuve una visión, tuve una revelación, Jesucristo se me apareció en carne y hueso y me dijo, tú eres un apóstol. Si el pastor Chris alguna vez se levanta aquí y dice, he sido comisionado por Cristo para ser un apóstol, ¿por qué deberían rechazarme? ¿Por qué no creer lo que digo? ¿Por qué mis escritos ahora no están a la par con las escrituras? Esto es lo que Joseph Smith hizo. Esto es mormonismo. Bueno, de nuevo, te llevaré de vuelta a la historia de Pablo. Pablo no funciona realmente. En toda su autoridad apostólica, hasta después de que visita Jerusalén y los 12 apóstoles afirman su apostolado. Bien, entonces Pablo tuvo que tener esta capa extra añadida, este número 4 encima de eso. Bueno, todas esas personas están muertas y se han ido. Nadie más puede afirmarlo. Nadie más puede ser afirmado por esos 12 apóstoles. Así que este es un oficio que ha muerto. Se acabó. No hay más apóstoles. Lo que nos queda es la iglesia de Jesucristo que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es ese fundamento? Es la Escritura. Esto es lo que encontramos en Hechos capítulo 2, que ellos se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. Así que esto nos ha sido dado, esto ha sido transmitido a nosotros. Y cuando todos murieron, este oficio murió. Así que Pablo dice, soy un esclavo, quiero que sepas de quién soy. He sido enviado por Dios, pero ahora por último dice, he sido apartado. He sido apartado. Aquí es donde obtenemos nuestra palabra santificación. Aquí es donde nosotros, con la idea de santidad en algunas de las palabras detrás de la palabra santidad, está la idea de ser apartado para algún otro propósito. Cada cristiano de una manera u otra es apartado por Dios. Ha sido llamado y apartado para sus propósitos. Pablo dice, he sido apartado para el evangelio de Dios. Hablaré del evangelio de Dios la próxima semana, pero déjame hablar de esta apartación. Otra vez, te he contado algo de la historia de Pablo. Entonces, ¿cuándo ocurrió este apartamiento? Fue en Hechos capítulo 9 cuando Pablo fue derribado de su caballo y Dios le dio su comisión, Jesús le dio su comisión. ¿Ese es el apartamiento? ¿Cuándo ocurre esto realmente? Bueno, esto es lo que Pablo nos dice en Gálatas capítulo 1. Él dice, pero cuando Él que me había apartado antes de que yo naciera y me había llamado por su gracia. Así que Pablo dice, en la fecha en que fui apartado, por así decirlo, fue antes de mi nacimiento. Vamos a leer cosas como estas en todo el libro de Romanos. Lo leerás en Efesios, que fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Pablo dice, fui apartado para esta tarea antes de nacer. Ahora eso es raro. Porque si de nuevo, si reconstruyo la historia ahora, escucho a Pablo, eres llamado a ser un apóstol a esta temprana edad, ciertamente a Cristo, a convertirte en cristiano antes de nacer, pero no sucede hasta probablemente tus 30 años y estás en Hechos capítulo 9, tienes que ser derribado de tu caballo y en medio de eso estás respirando mentiras asesinas y persiguiendo a la iglesia y asesinando a Esteban y odiando a los cristianos. Entonces, ¿qué pasó? Quiero decir, ¿es Dios en su trono? Va. Esto está fuera de control. Esto no es en absoluto lo que esperaba. Me estoy asustando un poco. Me estoy retorciendo las manos porque parece que Paul se ha ido por su cuenta y estoy segura de que espero que vuelva para que esta agenda mía no se vaya al garete. ¿Será eso lo que está pasando? ¿O podría ser que Dios en su soberanía dijo, no, todo va de acuerdo al plan? Así es exactamente como quería que sucediera. Podría ser que la razón
que Dios permitiera que eso sucediera es para que un día Pablo tomara su pluma y no solo escribiera Romanos. Escribiría esto a Timoteo en el primer capítulo de Timoteo. Escuchen esto. El dicho es digno de confianza y merecedor de plena aceptación, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero yo recibí misericordia por esta razón, para que en mí, como el primero, Jesucristo pudiera desplegar su perfecta paciencia como un ejemplo para aquellos que han de creer en Él para vida eterna. Y entonces Pablo es como, no puedo creer esto, no puedo creer la abrumadora, increíble gracia de Dios. Así que se va en esta alabanza al Rey de la Edad, el mortal, invisible. Sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo me sucedió esto a mí? ¿Cómo es posible? Bueno, estoy corriendo exactamente en la dirección opuesta a la que Dios detiene mi vida. Escuchen, algunos de ustedes necesitan escuchar esto esta mañana. Algunos de ustedes necesitan saber esto porque como Mónica están orando por alguien. ¿Por qué Dios haría esto? Porque quería mostrar su perfecta paciencia para tal vez alguien sentado aquí esta mañana que escucharía. Espera un segundo. Pablo es el peor de los pecadores y Dios lo salvó y Dios lo rescató. ¿Haría Dios eso por mí? Dios hizo eso por Pablo, lo hizo por Agustín, lo hizo por Lutero, lo hizo por Piper, lo hizo por tu pastor, lo hizo por cientos de ustedes en esta sala. Para las personas que sienten que son una decepción perenne y diaria para Dios, que sienten que nunca pueden estar a la altura y nunca complacer a Dios, lo hizo por ustedes. Para las personas y que se sienten como, hey, soy un santo y estoy tratando de complacerlo, o sé que solo soy un pecador, sé que he hecho todas estas cosas horribles, lo hizo por ti, para que lo supiéramos. Sabríamos que Dios perdona y tiene gracia y misericordia de los pecadores inmundos, y Dios tiene gracia y misericordia de los engreídos santurrones. Este es Jonás, por cierto, ¿no es así? ¿No? Así que Foothill, no somos apóstoles. Ese cargo ya no existe. Pero si eres cristiano, eres un esclavo. ¿Has sido enviado? ¿Has sido apartado? Y mi oración es que Dios salve a la gente que sabe que no son cristianos. Y Dios salvará a la gente que piensa que lo son, pero no lo son. Y entonces habrá un montón de evangelio que nos edifique a los que realmente estamos en Cristo. ¿Puedo ponerme en tu contra? Digo cualquiera, que miráramos y dijéramos, mira lo que Jesucristo ha hecho para que podamos decir con Pablo. Podríamos decir que, Señor, mira quién eres, oh, las profundidades de las riquezas y el conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Dios, al único sabio, al inmortal, Dios, hiciste esto por mí y para que nos deleitáramos en la gloria. En el Evangelio, oremos. Oremos para que Dios haga eso, para que Dios edifique su iglesia y glorifique su nombre. Oh Dios, amo este libro. Y estoy orando. Y que lo uses para edificar a tu pueblo. Que lo uses para convencer de injusticia. Que lo uses para convencer de la gracia. Que Dios, hay muchas personas que imagino en esta sala, no tengo ni idea de quiénes son, pero tú sí. Tú conoces la verdadera naturaleza de cada corazón aquí. Y rezo que Dios haya un espíritu de arrepentimiento que venga sobre nosotros, Señor. Algunos de nosotros necesitamos arrepentirnos de pecados muy obvios y evidentes. Algunos de nosotros necesitamos arrepentirnos por creer que nuestra propia justicia nos salvará y apoyarnos en eso y creer que de alguna manera eso nos va a salvar. Dios, ¿harías el trabajo que solo tu Espíritu puede hacer? Usa este libro, usa Romanos para convencer de pecado, convencer de gracia y salvarnos a todos.
Señor, te amamos, te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.